yo escucho a Damián, al que le tengo mucho aprecio, pero creo que hay que decir que él dice que quiere apaciguar al país o quiere traer la paz al país, un país que encendió Felipe Calderón y que todavía no encontramos los extinguidores para ver dónde se acaban estas mechas, pero que sí yo haría una petición a la oposición que no les dé gusto de que esto esté sucediendo en el país, porque de verdad pareciera que esto les da gusto y que vienen a las mesas a decir, no, pues es que es un desastre el país, porque ustedes son un desastre. Esta es una responsabilidad compartida de todos los grupos políticos y de todos los grupos de la sociedad, hayas tenido o no, desgraciadamente, la tragedia de haber tenido un desaparecido, hecho. Se acaban de dar los resultados ya. Hay que reconocer que la presidenta ha tenido una estrategia de seguridad muy firme que está siendo reconocida también a nivel internacional, incluso por Trump, que dicho sea de paso, no era un pretexto el asunto de la seguridad para las amenazas que nos estaba haciendo, pero aún así ha sido reconocida la labor de la presidenta y el secretario Omar García Harfuch. Imagínate, han disminuido un 74% el delito de secuestro. Y me refiero a esto porque hay que considerar que en el 2012 el 80% de los delitos de secuestro los cometía la policía de Genaro García Luna. Ahora han disminuido esos delitos, al igual que en solo de septiembre para acá ya lleva la presidenta una disminución del 14% de los delitos de homicidio. Hay que reconocer lo que falta en nuestro país y hay que consolidar las estrategias de seguridad. La senadora de Morena, Julieta Ramírez, y también del PT, Lilia Aguilar, le dieron tremenda tunda a Damián Cepeda, al panista en retiro. Mis estimados pregoneros, se unen para hablar de ese tema de los desaparecidos, de este pronunciamiento por parte de la ONU que tanto han festejado estos panistas, y así se lo dicen en su cara, de la estrategia de seguridad de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de estos problemas de la desaparición, de no la desaparición forzada, de la que pues antes, en tiempos de Felipe Calderón, nunca alzó la voz el mismo panista Damián Cepeda, y todos estos que ahora pues salen a hablar de este tema tan delicado en nuestro país, de las desapariciones en nuestro México. Vamos a escucharlo, mis estimados peroneros. Así plantean en su cara de Damián Cepeda lo que ha dicho nuestra presidenta los últimos días de este procedimiento ante las desapariciones en México. La postura del PT en ese sentido acompaña a Morena, tiene una postura más autónoma, en fin. Nosotros hay que decir que hemos tocado el tema de las víctimas desaparecidos, inclusive tuvimos un foro en la Cámara de Diputados 2 semanas antes de los hallazgos de Teuchitlán. Sí. Pedimos a la Secretaría Nosotros es el PT. El PT. Okay. Solicitamos a la Secretaría de Gobernación la atención a justo algunos grupos de madres buscadoras, entre ellos los guerreros buscadores. Sí. Pero yo creo que, primero centrándome en el tema del debate, bueno, de la ONU. De la ONU. Lo que no se discute, yo creo que no podemos discutir que hay un problema de desapariciones en el país. Eso, y creo que nadie lo está negando. Yo he insistido que nosotros reivindicamos los principios de la Cuarta Transformación y del obradorismo y de los principios de este movimiento, y llegamos con esa bandera. Hay que recordar además que al inicio del sexenio del presidente López Obrador se hicieron mesas de reconciliación con víctimas de desaparecidos. Eso primero. Pero aquí un poco creo que lo que se debate, y aquí todos deberíamos de hacer un frente común de extrañamiento, es que primero no está contenido en el informe, lo que ha dicho ya Julieta, no lo voy a repetir, sino así como casual, lo mete el presidente del comité en las conclusiones. Está ahí el video para que todo el mundo lo pueda consultar. ¿Qué es lo que llama la atención? Fíjense, la diferencia, Damián acaba de decir, reconozcamos que hay una desaparición generalizada de personas. Eso podría ser, podríamos acordar eso. Pero lo que dice la conclusión del presidente es que hay una desaparición sistematizada. Sí, desaparición forzada sistematizada. Que es diferente a generalizada. Generalizada, sí. Sistematizada, se puede asumir que hay una intencionalidad del Estado. Exacto, sí. Exacto. Y entonces eso es donde nosotros damos un paso adelante junto con la presidenta. Decimos, no hay una intencionalidad del Estado mexicano, del gobierno federal, de tener desapariciones de
ni siquiera en entendido del Estado, porque la definición de la Convención contra la Desaparición Forzada es una definición que sí está en las leyes nacionales, pero que también está en el Estatuto de Roma y que con mucha claridad sí dice que no solamente pueden ser coadyuvantes, sino que puede tener el conocimiento. Y yo asumo de buena fe, vamos a decir que de buena fe podemos asumir que el comité dice, bueno, pues como las policías municipales pueden tener conocimiento, pero hay que tener un principio de este comité, no puede prejuzgar. Y una de las obligaciones de este comité es tener coadyuvancia con el Estado al que está, vamos a decir, señalando. Lo que está pidiendo. Al que está pidiendo. Y a mí me parece que hay un exceso del presidente de este comité. Pero más allá, y eso diré en mi próxima intervención, creo que el problema que nosotros tenemos que asumir, más que pelearnos con la ONU o no, es qué vamos a hacer sobre el tema de desaparición de personas. Muy bien. Julieta, porque es tan grande el problema, creo que aquí sí, en esta mesa y en cualquier, pues una cosa de sentido común, aceptar que sí tenemos un problema importante de desaparecidos. Si son forzados o son entre privados, ya empieza ahí la discusión. Pero el tema, Julieta, es, si tenemos ese problema, ¿por qué no buscar la ayuda internacional para resolverlo? No, creo que tenemos que buscar todo tipo de ayuda y que todos, incluyendo la ONU. O sea, sí, porque la ONU supuesto. lo que dice es, vamos a hacer la investigación y si sale, te voy a ayudar, México. Sí, no, estoy de acuerdo. Mire, tan de acuerdo estamos con la situación de atender las dolorosísimas. Definitivamente tenemos que estar del lado de las víctimas. La presidenta ha sido muy clara. Nuestro movimiento es un movimiento, de hecho, que se funda a partir de la exigencia histórica de madres, de estudiantes, de jóvenes que desde los años 70 eran víctimas de desaparición forzada por el Estado mexicano por exigir libertades, por exigir democracia, por exigir libertades sindicales, eran torturados y asesinados. Y los hijos de estas víctimas hoy son muchos compañeros de nuestro movimiento. Esta es una causa fundacional del Movimiento de Regeneración Nacional, atender que el Estado ya no cometa estos crímenes contra sus ciudadanos. Entonces, de manera definitiva, lo más importante es reconocer el dolor de las víctimas y acompañarlas en todo este proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el primer jefe de Estado del Estado mexicano en reconocer que existía una grave crisis de derechos humanos en nuestro país y además en sus primeros días de gobierno deshizo el CISEN y el Estado Mayor Presidencial, que eran aparatos encargados de perpetrar estos crímenes contra el pueblo mexicano. Y la presidenta de la República, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, desapareció al cuerpo de granaderos, que fue una de las grandes solicitudes del pliego petitorio del movimiento del 68. Nosotros venimos de la lucha en contra de la desaparición forzada en México. Y tan estamos de acuerdo con recibir todo tipo de ayuda que de hecho fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien ratificó la competencia del Comité de Desaparición Forzada que hoy emite estas recomendaciones o que hoy hace estas declaraciones. Es decir, fue el propio presidente López Obrador el que dejó que ya no hubiera letra muerta y el que instituye y acepta la jurisdicción del comité en México. Muy bien, Damián Cepeda del PAN. Venga. Siento que les cuesta mucho trabajo aceptar este tema porque se tienen la fijación en las desapariciones de hace décadas que tenían una connotación política. Y eso yo lo puedo entender, que haya cambiado. Pero es que nadie está hablando de eso. Estamos hablando de desapariciones en general y marcadamente desaparición forzada, que implica que la pueda hacer el Estado o que el Estado conocía o ayudaba. Y eso sí está pasando en México y más que nunca, pues. Hay en toda la historia del país, desde los 50 que nació el registro de desaparecidos, fíjense lo que voy a decir, hay 127,000 ¿no? desaparecidos y no localizados. La mitad de esos son en este sexenio y en el anterior de López Obrador. La mitad de toda la historia de México registrados. Cuando tú te vas a incluso comparativos con sexenios muy violentos, te encuentras que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pon tú
en el sexenio de la llamada guerra contra el narcotráfico negativa, ¿no? Violenta, desgraciadamente, 17,000 desaparecidos en total en los 6 años. En el de Peña Nieto también, que fracasó en seguridad, 32,000. Pero con López Obrador hubo 53,000 pues, desaparecidos. Y hoy ya andas arriba de 7,000. Si te vas a tasa diaria es donde se ve más impactante, me impresiona. Otra vez, casi 8 en la pura guerra contra el narcotráfico, diarios. 15 con Peña Nieto, 24 con López Obrador, pegó un brinco exponencial, pero ahorita andamos en 41 desaparecidos diarios. Entonces, evidentemente explotó el problema, está fuera de control. Y creo que tiene que ver, yo ya lo he dicho muchas veces, yo sí creo que con manipulación de cifras en el manejo de bajaron homicidios, pero pues te subieron los desaparecidos, pero también con una evolución del crimen organizado que desgraciadamente ha optado por esta vía de desaparecer cuerpos, porque creo que asumen que tendrán un menor problema con la justicia. Entonces, el problema se llama violencia, se llama crimen organizado sin duda, pero al mismo tiempo hay desgraciadamente en distintos niveles pactos con las autoridades, que es lo que está señalando la ONU, y abriendo un procedimiento distinto al informe especial para tratar de atender este problema. Entonces, yo lo que digo es evidente que tenemos una crisis de desaparecidos. ¿Por qué no mejor de negarnos podemos todos ayudar a resolver? Lilia, del Partido del Trabajo. Mira, yo creo que nosotros no podemos cometer el mismo error que cometió Peña en su sexenio. A mí simplemente esto me trae el recuerdo de Ayotzinapa. Ni podemos cometer el mismo error que cometieron los gobiernos del PAN, Francisco Barrio, y del PRI, Patricio Martínez, cuando se da el fenómeno de las muertas de Juárez. Yo soy de Juárez, de Chihuahua. Sí. ¿Y qué es lo primero que hace un Estado que finalmente a lo mejor no tiene los elementos para hacer frente a un reto como es negar? Entonces, nuestro movimiento no se caracteriza por eso. Yo creo que, primero, hay que separar este debate con el comité. Creo, y yo insisto, y con eso cerraré ese punto, que nosotros no podemos aceptar de ninguna manera que la ONU siquiera pueda decir que hay una intencionalidad del Estado mexicano sistemática de desaparición. Eso no lo podemos aceptar. Pero lo que sí es que tenemos un problema de desaparecidos que está ahí y que tenemos que enfrentar. Yo creo que hemos avanzado, porque nosotros llegamos como parte de un movimiento que apoyaba a los desaparecidos de Ayotzinapa, pero también creo que tenemos que actuar con base a la realidad. Y que decían que fue el Estado. Y bueno, yo era parte de la comisión, por eso digo que nosotros no podemos cometer ese error. Yo fui parte de la comisión de Ayotzinapa y recuerdo aún todavía muchos compañeros del movimiento en esa Cámara de Diputados cuando decíamos fue el Estado y había una negación absoluta. ¿Qué es lo que hoy es diferente? Creo que tenemos fuerzas del orden, sobre todo del nivel municipal, que están completamente expuestas frente al crimen organizado, y eso no lo podemos negar. Entonces, y es parte del Estado mexicano también, Lilia. Y yo no lo niego, sí. Pero simplemente lo que creo es que nosotros también tenemos que hacer frente a nuestra realidad. Tenemos fuerzas del orden del nivel municipal que están expuestas al crimen organizado. Sí. Se mueren o cooperan. Sí. Segundo, no tenemos protocolos de desaparición inmediata. Yo he comentado en muchas mesas y es público, mi madre fue víctima de desaparición y te topas con un periodo de 72 horas donde nadie te atiende. Sí. Porque te dicen, oiga, no, venga hasta después de 72 horas porque todavía no es considerada desaparecida. Llegas a las 72 horas y te dicen, ¿qué cree? Ya no hay una autoridad que la busque. Entonces, nosotros necesitamos un protocolo de desaparición. Necesitamos considerar víctimas a los familiares de los desaparecidos y tenemos que hacer una estrategia para hacer frente a este fenómeno de criminalidad, sí, pero que es una crisis que tenemos que afrontar nosotros como Estado mexicano. Heredada. Yo voy a sostener eso hasta el final. Sí. Yo viví en Juárez, en la época de Ciudad Juárez, de Calderón, y yo sostengo que desgraciadamente esta lógica de desapariciones y de complicidad casi obligada de las autoridades municipales y estatales se da en la época de Calderón y que hoy nos toca a nosotros hacer frente. Esa responsabilidad tenemos que asumir. Muy bien, pues nos queda tiempo para una última ronda de conclusiones de un tema muy triste, muy doloroso, hay que decirlo, pero que hay que reconocerlo, hay que solucionarlo, en fin, y creo que hay un debate muy legítimo de si pedir o no ayuda, de si abrirnos o no a la cooperación internacional, aunque duelan las palabras, aunque duela, en fin, hasta dónde el país debe de digamos, aceptar una cooperación internacional para resolver un tema, pues enorme, porque sí es enorme, eso hay consenso. Julieta, una última conclusión. Sí. Julieta viene representando a Morena. Sí, por supuesto. No hay
no hay ningún tipo de duda en que realmente el crimen, el delito de desaparición es el más doloroso para la familia y cada desaparecido sigue siendo una herida abierta en la sociedad mexicana en general. Aquí no cabe ninguna mezquindad. Ahora bien, ¿qué ha hecho la presidenta en este caso? Incluso antes de la recomendación del comité, de las declaraciones del comité, que lo que nosotros alegamos es que para los formalismos de la ONU, pues resulta muy raro que si no está contenido en su informe, de pronto el presidente del comité haga este tipo de declaraciones. Eso es lo que nosotros pusimos el acento. Sin embargo, no es que jamás nos hayamos negado a ningún tipo de cooperación para resolver los problemas que tiene nuestro país. Y antes incluso de esta situación con el comité, la presidenta ya ha reconocido y ya ha empezado a tomar cartas en el asunto. Muy importante el tema que comenta nuestra compañera. ¿Qué ha dicho la presidenta? Cambiar el protocolo de atención inmediata para las víctimas, incluyendo a los familiares, que ese terrible tiempo de las 72 horas desaparezca. Ha planteado también el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con tecnología y con mayor recursos. También la consolidación de una base nacional única para el registro, para la identificación humana. Y por supuesto el refuerzo a la Comisión Nacional de Víctimas y también el compromiso con la transparencia y las cifras correctas. De hecho, se acaban de dar los resultados ya. Hay que reconocer que la presidenta ha tenido una estrategia de seguridad muy firme que está siendo reconocida también a nivel internacional, incluso por Trump, que dicho sea de paso, no era un pretexto el asunto de la seguridad para las amenazas que nos estaba haciendo, pero aún así ha sido reconocida la labor de la presidenta y el secretario Omar García Harfuch. Imagínate, han disminuido un 74% el delito de secuestro. Y me refiero a esto porque hay que considerar que en el 2012 el 80% de los delitos de secuestro los cometía la policía de Genaro García Luna. Ahora han disminuido esos delitos, al igual que en solo de septiembre para acá ya lleva la presidenta una disminución del 14% de los delitos de homicidio. Hay que reconocer lo que falta en nuestro país y hay que consolidar las estrategias de seguridad. Yo solo rapidísimo decir pues que si no fuera por el presidente el día de hoy, no siquiera tuviéramos esta recomendación de la ONU, porque el presidente fue el que aceptó su jurisdicción que el comité llevaba solicitando desde el 2014. Y yo no vi, por ejemplo, a Damián Cepeda en aquel entonces solicitando la jurisdicción del comité, que hoy sí está reconocida en nuestro país. Bueno, pues le queda a Damián Cepeda una última conclusión. Viene en representación del PAN. Exactamente son los años en los que tuve mi primera responsabilidad federal y qué bueno que se reconoció. O sea, la ONU existe hace mucho, pues. La verdad, las cosas que se están negando. De hecho, fíjate cómo se han servido sus recomendaciones de la ONU. Hoy tenemos una ley nacional de registro de detenciones, precisamente por recomendación de la ONU, y lo sé porque nosotros la adoptamos, para atender el tema de desaparecidos, para que haya un registro cuando detienen, porque muchas desapariciones se daban en las detenciones. Claro que ha actuado el país. O sea, no nació el país a raíz del 2018, pues. Lo que sí nació fue mucha más violencia, ¿eh? Desaparecidos son datos públicos. Pues a mí, es un registro del gobierno. El 50% de los desaparecidos son del sexenio de López Obrador y de este. No han disminuido los homicidios. Están usando bases distintas. Una pasada que incluye feminicidios, una actual que no. Y dos, crecieron los desaparecidos. O sea, tú estás diciendo que están manipulando completamente. Para que quede claro. Ya lo expuse. Bajando el homicidio y subiendo. Completamente, y usando bases de datos distintas. Y en todo caso, con el único que tiene una disminución es con López Obrador. Porque no así con los sexenios anteriores. Además, yo lo que estoy diciendo es, si hay una negación del gobierno, Comisión Nacional de Derechos Humanos, vergonzoso. Saca un comunicado diciendo, no hay una crisis de desaparecidos en México. Pues, ¿dónde vive, Comisión? Usted existe por el solo hecho de que debe defender a los ciudadanos, no ser vocera del gobierno. Es que eso pasa cuando subordinas. A nadie nos conviene eso. La Secretaría de Gobernación, sí voy a recibir a las víctimas, pero estoy segura que está manipulado ese registro y lo queremos disminuir. La presidenta de Morena, con su comunicado también diciendo, no hay una crisis. De hecho, la única que tiene el tono, creo yo, correcto en los últimos días es la presidenta de México, que sí dijo, hay que recibir a las madres y quien no se ponga solidario, lo voy a quitar.
pero no parece estar en el mismo tono, digamos, otros funcionarios y Morena. Yo diría, oigan, sensibilidad, pues si la crisis son de los familiares y de las víctimas, a ellos hay que atender. Esto se resuelve con hechos. Por ejemplo, se dice, sí queremos fortalecer la búsqueda, pero le quitaron presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda. Se presentan unas iniciativas que traen cosas positivas, pero que todo está pensado ex post, ya que pasó el delito. Yo lo que quiero es que se pacifique el país para que no sucedan desaparecidos. Y si lamentablemente sucedan, que sí tenga todas las herramientas el Estado para encontrarlos. Pero eso empieza por aceptar que tienen problema. Es una tragedia que madres buscadoras sean quienes los encuentran. Hace unos días, 5 fosas en Sonora. ¿Por qué las tienen que encontrar las madres buscadoras y no el Estado? Eso te habla de que el Estado no las busca a las personas desaparecidas. Necesitamos acabar con esa tragedia. Muy bien, pues Lilia, te toca concluir a nombre del Partido del Trabajo. Bueno, primero decir que el actuar de la presidenta ha sido, creo yo, impecable en este punto. La diferencia que hace con el tema de la ONU tiene que ver con esta palabra de sistemático y lo que significa en términos reales sería casi decir que el Estado mexicano está desapareciendo a los mexicanos, y eso ningún mexicano con 2 dedos de frente lo puede afirmar. Segundo, nosotros tuvimos un foro desaparecidos en febrero, donde vinieron asociaciones y lo tuvimos hace 2 días. Primero, agradecer a los grupos de familiares de desaparecidos que han venido a estos foros a tratar que el Poder Legislativo les escuche, y yo creo que es nuestra responsabilidad hacerlo como movimiento. Y una de las cosas que nos dijeron es esto que ya señaló Julieta, pero que estamos poniendo nosotros también en un documento, y donde piden una colaboración constante y más presupuesto, y creo que en eso tendría que responder nuestro movimiento también, en hacer una reasignación de presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda y sobre todo al apoyo de estas organizaciones de madres buscadoras. Sí es una tragedia, pero finalmente a estas organizaciones de familias no hay que dejarlas desamparadas, y creo que tiene también que haber una obligación del Estado mexicano de apoyarles, inclusive hasta con capacitación de búsqueda y de protección. Segundo, yo creo que, yo escucho a Damián al que le tengo mucho aprecio, pero creo que hay que decir que él dice que quiere apaciguar al país o quiere traer la paz al país, un país que encendió Felipe Calderón y que todavía no encontramos los extinguidores para ver dónde se acaban estas mechas, pero que sí yo haría una petición a la oposición que no les dé gusto de que esto esté sucediendo en el país, porque de verdad pareciera que esto les da gusto y que vienen a las mesas a decir, no, pues es que es un desastre el país, porque ustedes son un desastre. Esta es una responsabilidad compartida de todos los grupos políticos y de todos los grupos de la sociedad, hayas tenido o no, desgraciadamente, la tragedia de haber tenido un desaparecido, y finalmente decir que tenemos la obligación también de crear organismos que puedan ayudar en la identificación de cuerpos para poder ayudar a la gente a cerrar ciclos que desgraciadamente no han podido hacerlo, y que tenemos la obligación y la petición de estos grupos de familias de desaparecidos de tener un contacto constante con el poder público. Nosotros venimos de un movimiento que viene de ras de tierra y que no podemos dejar el contacto directo con las víctimas, y hacer un llamado al movimiento para que así sea.